ofrenda de purificación por pecados involuntarios, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Habla a los israelitas y diles: Esto haréis cuando alguien peque inadvertidamente contra alguno de los mandamientos del Señor y haga algo prohibido, por el pecado del sacerdote ungido. Si es el sacerdote ungido el que ha pecado, haciendo con ello culpable al pueblo, ofrecerá al Señor un novillo sin defecto alguno, como ofrenda de purificación por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará en presencia del Señor. El sacerdote ungido tomará sangre del novillo y la traerá a la tienda del encuentro. Luego mojará su dedo en la sangre y hará con ella 7 aspersiones hacia el velo del santuario, en presencia del Señor. Seguidamente el sacerdote untará con un poco de esa sangre los salientes del altar del incienso aromático, que está en la tienda del encuentro ante el Señor, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, que está a la entrada de la tienda del encuentro. A continuación tomará toda la grasa del novillo ofrecido en sacrificio de purificación, la grasa de las vísceras y la de las entrañas, asimismo los 2 riñones con su grasa, la grasa de los lomos y el lóbulo del hígado que se extraerá junto con los riñones. Todo esto lo separará como se hace con la res para el sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará en el altar del holocausto. El resto de la carne y la piel del novillo, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y sus excrementos, todo lo que quede del novillo, lo sacará fuera del campamento a un lugar puro, al vertedero de las cenizas, y lo quemará sobre la leña. En el vertedero de las cenizas será todo quemado. Por el pecado del pueblo, si es toda la comunidad israelita la que ha pecado, sin ser consciente de ello, pero haciéndose culpable al violar, aunque inadvertidamente, alguno de los mandamientos del Señor, cuando la comunidad se dé cuenta del pecado que ha cometido, ofrecerá un novillo como sacrificio de purificación. Traerán el novillo delante de la tienda del encuentro, y los líderes de la comunidad pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia del Señor, degollándolo seguidamente ante el Señor. El sacerdote ungido llevará a continuación una parte de la sangre del novillo a la tienda del encuentro, mojará su dedo en la sangre y, en presencia del Señor, hará con ella 7 aspersiones hacia el velo del santuario. Untará luego con la sangre los salientes del altar, que está ante el Señor en la tienda del encuentro, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la entrada de la tienda del encuentro. Separará del novillo toda la grasa y la quemará sobre el altar, haciendo con este novillo lo mismo que se hace con el novillo de la ofrenda de purificación. El sacerdote hará así expiación por ellos, y serán perdonados. Sacará después el novillo fuera del campamento, y lo quemará como hizo con el primer novillo. Es el sacrificio de purificación por la comunidad. Por el pecado de los jefes, si es un jefe el que ha pecado, violando alguno de los mandamientos del Señor su Dios, y convirtiéndose así en culpable al hacer, aunque inadvertidamente, algo que está prohibido, tan pronto como se le dé a conocer el pecado que ha cometido, presentará como ofrenda un macho cabrío sin defecto alguno. En presencia del Señor pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Es un sacrificio de purificación. El sacerdote mojará seguidamente su dedo en la sangre de la ofrenda de purificación, y untará con ella los salientes del altar del holocausto, derramando el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Luego quemará toda la grasa sobre el altar, como se quema la grasa del sacrificio de comunión. Así el sacerdote expiará el pecado del jefe y éste será perdonado. Por el pecado de alguien del pueblo, si es alguien del pueblo de la tierra el que ha pecado inadvertidamente,
pero se ha hecho culpable al violar alguno de los mandamientos del Señor y hacer algo que está prohibido, tan pronto como se le dé a conocer el pecado que ha cometido, presentará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto alguno. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima ofrecida como sacrificio de purificación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre. Untará con ella los salientes del altar del holocausto. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda la grasa, como en el sacrificio de comunión, y la quemará sobre el altar en olor grato al Señor. El sacerdote hará así expiación por él, y será perdonado. Si es un cordero lo que presenta como ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto alguno. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal ofrecido como expiación, y lo degollará para que sirva de purificación en el lugar donde se degüella el holocausto. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda de purificación, untará con ella los salientes del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda la grasa, como se hace con el cordero del sacrificio de comunión, y la quemará en el altar junto con las otras ofrendas hechas al Señor. El sacerdote hará así expiación por el pecado que tal persona cometió, y esa persona será perdonada.